bíblico, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, para que esta palabra sea provechosa para nuestra alma, para nuestra vida, amén. Así que como ya usted lo conoce, lo sabe, hermano, la palabra no necesariamente es suavecita. Y cuando digo suavecita, hermano, me refiero a que pues no somos del corte, diría yo, de esa predicación tipo coaching. ¿Cómo le llaman a ese estilo? Así como de superación personal, ¿no? La verdad es de que nuestra predicación siempre intentamos, ¿verdad?, pegarnos a la palabra, a los principios de la palabra, para que ésta penetre, hermano, profundamente en el corazón del que la escucha. Y como dice la Escritura, que esa espada de doble filo penetre hasta partir el alma, los huesos, los tuétanos, y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón de todos los que estamos aquí. Amén. Así que sea usted exhortado en la palabra de Dios, es saludable para su alma. Amén. Dicho esto, hermanos, pues el tema de hoy es en la tempestad. Y vamos a ver el libro del profeta Jonás. El libro del profeta Jonás, hermanos, en el capítulo 1 y versículos del 4 al 9. Si lo tiene, por favor diga amén, y si no, estarán pasando en la pantalla el texto. Aleluya. Dice así la palabra de Dios. Hermano, una vez que lo tenga, que me abra la aplicación. Ok, dice así la palabra de Dios. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Ponga atención, hermano, a las palabras aquí utilizadas. Repito el versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Quién hizo levantar el gran viento? Fue Jehová, ¿verdad? Y hubo en el mar una grande tempestad, una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Y fíjense las preguntas: ¿qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Amén. Inclinemos nuestro rostro ahí en nuestro lugar. Padre, que tu palabra una vez más, Señor, como te hemos pedido, nos hable hoy, Señor. Límpianos con tu palabra, Señor. Confróntanos con tu palabra. No permitas que las mentes divaguen en este lugar, Señor, sino que tu Espíritu Santo, Señor, cautive las mentes, Padre, para que escuchen con sus oídos, Señor, con su corazón. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, hermanos, la historia de Jonás es una historia bastante conocida. Ustedes han oído hablar de Jonás, ¿verdad? Y todos saben que a Jonás se lo comió un pez, un gran pez. Y saben que Jonás era el profeta rebelde, el profeta que no quiso obedecer a Dios. Pero eso es muy superficial, hermano. Realmente el libro de Jonás es muy cristocéntrico, de hecho. De hecho, es tan importante la vida de Jonás y lo que hizo, hermano, que Jesús lo mencionó. Jesús menciona a Jonás diciendo que la generación incrédula y perversa demandaba una señal, y ninguna señal es heredada sino la señal de Jonás, el que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez.
De eso estaremos hablando, hermano, probablemente en las siguientes semanas. Estaré develando algunos misterios y quitando de encima algunas creencias, hermano, que usted tiene de Jonás que no son totalmente ciertas, ¿verdad? Como el hecho de que algunos creen que Jonás, cuando fue tragado por el pez, fue echado en las playas de Nínive. Todos creen eso, pero la realidad es que Nínive no tiene playas, hermano. Nínive ni siquiera tiene salida al mar. Nínive se encuentra en la actual Irak. Y si usted ve un mapa, no hay manera de que el pez lo echara ahí. Pero eso tiene una razón. Y tiene una razón, hermano, ¿por qué? Porque durante mucho tiempo se enseñó mal. Se repitió tanto que la gente pensó que Jonás había sido echado por el pez en las costas de Nínive. Ajá. Así como cuando en los días miércoles que vemos el estudio, algunos piensan que los que prendieron al Señor Jesucristo fueron los romanos, entre otras cosas, ¿verdad? Y hay ideas que se tienen por ver más películas y series que escudriñar la palabra, dicho sea de paso. Aleluya. Alguien que diga amén aquí. Pero Jonás, hermano, o por lo menos en este pasaje que vamos a abordar hoy, voy a tocar 3 puntos, hermano, solamente, tratando de disertar y de exhortar la vida de usted y también la mía con respecto a esta escritura. Si usted leyó bien, en el versículo 4 dice que hubo alguien que provocó el viento. ¿Quién fue? Fue Jehová, fue Dios, ¿verdad? Eso, hermano, para que tú y yo entendamos que las tempestades, o en la tempestad que a veces nos encontramos, es el mismo Dios que provoca la tempestad. Y hay una razón por la cual Dios provoca la tempestad en nuestra vida. Y esta, hermano, puede ser muy probablemente porque tú no has hecho lo que Dios te mandó a hacer, sino que estás siguiendo en el sentido contrario. Déjeme decirle una cosa. Jonás, hermano, fue mandado por Dios a predicar a una ciudad llamada Nínive, que más bien era la capital del imperio asirio. Y Dios le dijo: ve y predícales para que se arrepientan. Sin embargo, Jonás tomó un boleto, compró un boleto, mire bien, hermano, que invirtió su dinero Jonás. Compró un boleto para ir en sentido contrario a Tarsis. Tarsis, hermano, se encuentra en la actual España. Para que si usted llegando hoy ve un mapa, Jonás tenía que ir caminando hasta Nínive, pero él compró un boleto de barco para ir a Tarsis. Ajá. Resulta, hermano, que en su intento de Jonás de huir del Señor, se encuentra que en medio del mar Mediterráneo, comienza a azotar la nave una tempestad que se creía iba a partir la nave. Usted se imaginará de qué naturaleza estaba esa tempestad, ¿verdad? Pero como a Jonás le importaba poco lo que estaba sucediendo, bajó al interior de la nave y a dormir, se ha dicho. En medio de la crisis, en medio del problema, hermano, Jonás estaba durmiendo. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque muy probablemente Jonás en su corazón estaba pasando por enojo, tristeza y depresión. Y ahorita vamos a ver por qué. Y es que el problema, hermano, es que Dios le había dado una instrucción a Jonás de ir a predicarle a un pueblo, hermano, el cual le había hecho mucho daño al pueblo de Israel. Así que cada punto y cada aspecto y cada palabra, hermano, que hemos leído nos va a revelar un asunto en el corazón de Jonás. ¿Está aquí? Mire, hermano, el imperio asirio fue un imperio que se llevó cautivo a las tribus del norte de Israel. Fue un imperio sanguinario, hermano, que mató a filo de espada a los jóvenes y a las mujeres en cinta, las mujeres israelitas. Fue, hermano, el ejército asirio que se llevó cautivas a las tribus y nunca más volvieron.
Y Jonás era un israelita, hermano, que estaba siendo enviado por Dios para predicar a esa ciudad, para que se arrepintiera de sus pecados. ¿Y sabe qué dijo Jonás? Lo mismo que diríamos tú y yo. No, ese me hizo daño, Señor, que descienda fuego del cielo sobre su vida. ¿Por qué no los acabas de una vez? ¿Por qué de una vez los exterminas, Señor? Y Dios le dijo a Jonás: ve y predícales que se arrepientan. Y dice Jonás: pues búscate otro profeta, porque yo no voy a ir. Aleluya. Cualquier parecido que usted encuentre con Jonás en esta historia, hermano, es mera coincidencia, ¿eh? No crea que le estoy hablando así. No le estoy echando indirectas. Más bien ya son muy directas, ¿verdad? Resulta, hermano, que muchas veces tú y yo en la vida hay gente que nos ha hecho daño. Hay gente, hermano, que nos ha hecho mal, que nos hizo mal en un pasado, hermano, al cual tú y yo no le deseamos lo bueno, sino todo lo contrario. Pero Dios va y te dice: ve y háblale de mí. Ve y predícale mi palabra, porque quiero que se arrepientan. Y tú dices: no, Señor, mejor de una vez al infierno. Pasaje directo. Y es que, hermano, cuando tú y yo somos enviados por Dios a una misión que no queremos hacer, lo más probable es que nos justifiquemos y encontremos buenas justificaciones, moralmente respaldadas. Porque Jonás podría haber dicho: Señor, mira lo que le hizo a tu pueblo. Mira que mató a las mujeres encinta, mató a los niños, se llevó cautivos a los jóvenes. ¿Cómo todavía tú me pides que vaya y les hable de ti? Ah, no, Señor. No, Señor. Hermano, en la mañana que yo iba hacia la Naucalpan, de verdad que el Señor iba hablando a mi corazón con respecto a esto. Porque a veces tú y yo no nos damos cuenta cuando en nuestro corazón hay enojo y cuando hay cierto desprecio hacia la gente por lo que nos han hecho. Y encontramos justificaciones, hermano, para no hablar de él o para no perdonar. Porque el problema de Jonás era ese. ¿Sabes qué le dijo Jonás? Si tú lees el libro, y te encargo que leas el libro de Jonás esta semana. ¿Sabes qué le dijo a Dios Jonás? Le dijo: no quiero ir a predicar porque tú eres misericordioso y los vas a perdonar. Y ese hermano, el profeta de Dios, diciéndole: Señor, yo no quiero ir a predicarles porque yo sé que tú les vas a perdonar si ellos se arrepienten. Por eso, mi amado hermano, es que el amor de Dios es incomprensible. Y tú y yo, como hombre, como seres humanos, pues no alcanzamos, hermano, a dimensionar ni a comprender el amor del Señor. Así que Jonás se encuentra en un barco, hermano, donde está siendo azotado por una tempestad, de la cual todos los que están ahí, hermano, están inseguros de su vida. Uno de los rasgos importantes que voy a resaltar de Jonás, hermano, es la falta de aceptación. En la tempestad se va a revelar el corazón del hombre, el corazón genuino del hombre, lo que hay en su interior, en su fuero interior. Y resulta que Jonás, hermano, estaba ensimismado en el fondo de esa nave, sin importarle, hermano, lo que le pasara. No solamente a él, sino al resto de la tripulación. Y van y le buscan. Y lo encuentra el capitán de la nave y le dice: hey, dormilón, todos estamos aquí tirando los enseres por la borda, estamos clamándole cada uno a su Dios, y tú aquí muy tranquilo durmiendo. Hermano, eso es lo que revela el corazón de Jonás en la tempestad. ¿Sabes una cosa, hermano? Y yo espero que no pase desapercibido este mensaje, porque hay muchas personas que prefieren desconectarse del mundo real cuando hay situaciones de dificultad en su vida, hermano. Prefieren, hermano, entrar en ese estado de depresión como si eso los fuera a ayudar a salir adelante.
Ahí está Jonás dormido, hermano, en medio de la tempestad. Lo tienen que ir a buscar y lo tienen que levantar de ahí, hermano. Porque parece que la situación por la que está pasando no es suficiente como para que él se levantase por sí mismo y dijera, ok, ¿qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer? No, hermano, está ahí durmiendo Jonás. Pero ¿sabes una cosa? Y ese es el primer punto que voy a tocar. El Señor está en todo. Él provoca la tempestad, hermano. Él va a mandar al pez. Él, mi amado hermano, va a salvar esa tripulación porque Él está en todo. Aleluya. Así que si tú piensas que hay algo de tu vida que va a pasar desapercibido por el Señor, pues estás muy equivocado, mi amado hermano. Porque Dios lo conoce todo. Una de las cosas, hermano, que nos revela también el corazón de Jonás es que de verdad no es precisamente el modelo del corazón que podemos imitar. Porque ciertamente todos los hombres nos equivocamos, hermano, pero muy poco reconocemos que la situación por la que estamos pasando es porque nosotros probablemente la hemos provocado. Pues ahí está Jonás para enseñarnos, mi amado. Hay un nombre, o mejor dicho, es como un título que se le da al rey David, que no se le da a ningún otro hombre en la Biblia, que es ser un hombre conforme al corazón de Dios. Ya hemos predicado ya hace poco de eso, bastante. Y fíjese cómo todavía sigue saliendo. Pues es por algo. Mire, hermano, David no fue un hombre intachable o impecable. David fue un hombre que se equivocó. David fue un hombre que mató, hermano. David fue un hombre que le quitó a una mujer a su marido. Siendo que él, siendo el rey, podía tomar lo que quisiera, hermano. Todo hizo eso David. Pero lo que no hizo David, hermano, fue echarle la culpa a otro. David dijo: yo pequé, Señor. Yo pequé, Señor, yo me equivoqué. Reconozco mi pecado. Si no, lea el Salmo 51. Cuando censa al pueblo David, mi amado hermano, y Dios comienza a azotar al pueblo haciendo una gran matanza, David le dice: Señor, el que pequé fui yo. Este pueblo nada ha hecho, estas ovejas no te han hecho nada, fui yo el que pequé. Aleluya. Ahora volvamos a la historia de Jonás, hermano, porque cuando está la tempestad, está el miedo a morir, se encuentra Jonás, hermano, entre todos los tripulantes de esa barca y comienzan a buscar al culpable de la situación. Aleluya. Y decía yo, mi amado hermano, para que convencemos, a lo mejor con los puntos más sencillos. Cuando tú tienes un problema o estás pasando por dificultades en medio de tu matrimonio, lejos de ir delante de Dios a reconocer que muy probablemente tú eres el causante de esos asuntos, vas a decir: la culpa la tiene él. Mi esposo tiene la culpa. No sé por qué casi siempre los hombres tenemos la culpa de todo, ¿ah? Que si el sapo del sanitario no sirve, fue tu culpa porque no lo arreglaste. Se tiró el agua. Nos quedamos sin agua. No es cierto. No, porque van a agarrar, hermano, y luego van a torcer esto que estoy diciendo. Mire, hablo de manera general. El hombre va a culpar a la mujer, ¿verdad que sí? ¿No lo hizo Adán? ¿Adán no culpó a su mujer? ¿No le dijo a Dios: la mujer que me diste, Señor? En otras palabras, si tú no me hubieras dado a esta mujer, Señor, yo seguiría siendo un santo, tal como soy, tal como lo soy ahora. El hombre, el ser humano, siempre tiende a buscar culpables, hermano. Muy difícilmente se va a parar preguntándose: ¿no seré yo el culpable de este asunto? ¿No seré yo el causante de esta tempestad, de esta dificultad? Hermano creyente que estás aquí, cuando está la tempestad en tu vida, al menos te pones a pensar: Señor, la verdad no he estado orando, ni he estado ayunando, ni he estado leyendo tu palabra, y esto muy probablemente está pasando porque he descuidado mi vida espiritual. Estoy dejándome llevar por la corriente solamente. Si no dice amén, diga ouch. Yo lo voy a decir con usted.
Las tempestades de nuestra vida, mi amado hermano, Dios las provoca. Dios deja que pasen, hermano, y que se aseveren, porque quiere ver en medio de la tempestad qué hay en tu corazón. Y en el corazón de Jonás había todo menos reconocimiento de que Dios todo lo sabe y todo lo conoce. Así que el capitán va y lo sube, hermano, a la borda y le dice: ¿y tú quién eres? ¿A qué te dedicas? Yo como que te he visto entrar ahí a una iglesia ahí en Opelchen. No me confundes, discúlpame, me confundes. No soy yo. No, Jonás no dijo eso, hasta eso fue medio honesto, ¿no? Dijo, sí soy cristiano, sirvo a Dios, no siempre llego a los discipulados, pero pues le echo ganas, dijo Jonás, ¿no? Le ando echando ganitas. Mire, hermano, que eso que le preguntan a Jonás parece que es algo anodino, parece que algo que no tiene importancia, hermano, pero si usted le busca, se va a dar cuenta que revela, mi amado hermano, que allí estaba el problema. Y dice Jonás: yo soy hebreo y creo en el Señor, sirvo a Jehová. Yo no veo que diga Jonás: soy profeta, ¿verdad? Capaz que ahí mismo lo avientan. Bueno, lo terminaron aventando por sí. Pero piensa, hermano, Jonás piensa que puede burlar a Dios. Y usted me va a decir: qué insensato Jonás, qué insensato. Piensa que va a burlar al Señor, piensa que va a huir de él. Otra vez voy con David. ¿Sabes qué escribió David, hermano? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Si fuese a lo profundo del mar, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y volare hasta los confines de la tierra, ahí me encontrarás. Pero Jonás ingenuamente pensó que tomando un barco a Tarsis iba a huir de la presencia del Señor. Sí, Jonás, te hablo a ti, Jonás, que estás aquí, que piensas huir de la presencia de Dios, que a veces pierdes, hermano, el sentido común de que Dios todo lo sabe y está en todo. Que tú te puedes esconder de la gente, que puedes ensimismarte y deprimirte por la situación que estás pasando. Hermano, Dios todo lo sabe, Dios lo conoce todo. Te va a sacar de ahí, va a usar a esos marineros para sacarte de donde estás y te va a poner, hermano, a enfrentar tu problema de la manera en que Él quiere que le enfrentes. Aleluya. Y la suerte cayó sobre Jonás. Y Jonás dijo: mando de suerte hoy. ¿Lo podemos volver a echar las suertes? La suerte cayó sobre Jonás. Y entonces sí, tremendo problema. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Jonás? Pues técnicamente no hice nada y ese es el problema. Fue lo que dijo él. No es que hice algo, es más bien que no hice lo que Dios me mandó a hacer. Aleluya. Muchas veces tu problema y el mío no es en lo que hacemos, sino en lo que no hacemos. El problema está más en lo que dejamos de hacer que en lo que estamos haciendo, hermano. Yo te decía una cosa, ¿verdad? En un post que leí: cuando tú haces lo malo, Satanás no te hace nada, ni te dice nada, ni siquiera te molesta. Pero si tú comienzas a querer santificar tu vida, caminar en los caminos de Dios, hermano, empieza el viento a soplar fuerte y la barca se empieza a mover. Y entonces Dios provoca una tempestad para decirte: hijo, yo te mandé algo, ¿qué estás haciendo? Es que, Señor, no estoy listo, no estoy preparado para perdonar a mis padres, a mi madre que me hizo. Ay, cuánto daño me hizo. A usted le puede causar risa, hermano, pero así estamos muchos.
Ay, ¿cuánto daño me hicieron? Sí, te hicieron daño, hermano. No voy a decirte que no. Pero ¿qué te ha mandado el Señor a hacer a ti? Sino a perdonar. Y usted me va a decir, pues qué fácil es decirlo. Claro, hermano, que en la teoría todo es fácil y en la práctica, pero Dios te va a hacer que enfrentes tu problema, porque tú eres su hijo, porque te ha comprado con su sangre y porque te sigue lavando con su sangre y con su palabra cada día, mi amado hermano. Así que tienes que dejar, mi amado hermano, de huir de la presencia de Dios y dejar, hermano, de pensar que puedes sortear aquellas cosas que Dios te ha mandado a hacer. Aleluya. Resulta, mi amado hermano, que una vez que encontraron que Jonás era la causa de esa tempestad y que Dios estaba persiguiéndolo, por eso azotaba esa barca, por eso golpeaba el viento, por eso las olas se levantaban, hermano, como si quisieran partir ese barco, porque había un hijo de Dios ahí que no estaba haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Y entonces, hermano, Jonás hizo lo que tú y yo hacíamos cuando éramos niños. Fue y se puso doble pantalón y 2 sudaderas, porque sabía que el cuerazo venía, pero bueno, ¿verdad? Y resulta que a mí mi papá pues me decía, vete a quitar esos pantalones que te pusiste y ponte un short. ¿Sabe qué nos decía mi papá? Porque a él le gustaba el karate y nos decía, niños, vamos a entrenar, pónganse un shortcito. Ingenuamente íbamos a poner nuestro shortcito, hermano. Ya que te llegamos con nuestro shortcito, ahora sí, a ver, en la tarde hicieron tal y tal y tal y tal y tal. Ay, hermano, me cambiaba hasta el color. Ya las me encomendaba al Señor. Ya le decía, Señor, recibe mi espíritu. ¿Sabes una cosa, hermano? Dice la palabra de Dios que él, al que toma por hijo lo corrige, ¿verdad? Lo disciplina, lo azota. Hoy en día ya eso está muy mal visto, ¿no? Incluso alzarle la voz al hijo ya es, no te vaya a llevar la policía. Ten cuidado, no te vaya a llevar la policía. Por eso nuestra sociedad está como está. Pero la Biblia dice, hermano, que él al que toma por hijo lo corrige, lo disciplina y lo azota. Una vez que encontraron que el problema de esa tempestad era Jonás, hermano, dijeron, pues ni modo, Jonás, te toca mojarte hoy. Y ya me imagino a Jonás, lo tomaron de una pierna, de las 2 piernas y las 2 manos, y de 1, 2, y adiós, Jonás. Y se hizo grande bonanza. Y vino un pez, hermano, lo tragó. Y muchos, como yo lo decía, piensan que fue y lo aventó ahí a Nínive. Lo devolvió a donde empezó todo el asunto, donde él mismo compró su boleto para huir de la presencia de Dios. Ahí lo aventó. Con un asunto que después le enseñaré la próxima semana, hermano, ya que leamos un poquito más, que usted ya esté más leído, que esté más ávido de la historia. Pero escuche esto, el asunto es que la tempestad que Dios provoca en nuestra vida es para dirigirnos hacia Él, hermano. Aleluya. Tú y yo, cuando en la vida, hermano, no hay situaciones que nos acongojen, no hay tempestades que se levanten, no hay ciertas preocupaciones, mi amado hermano, pareciera que nos dejamos llevar por la corriente y eso es muy peligroso. Aleluya. Así que Dios va a levantar una tempestad para dirigirte a Él. Yo no me imagino lo que pensó Jonás, hermano, cuando se encontraba en el vientre del pez, entre ácidos, ¿cómo le llaman? Jugos gástricos. Dice él mismo en su relato, hermano, que ¿cómo se llaman estas plantas? Algas le rodeaban su cabeza, su cuello, que era llevado a las profundidades del mar por el pez, mi amado hermano.
Y que una postura teológica que yo creo es que Jonás murió ahí en el acto. Después vamos a ver por qué, no me pregunte hoy. Así que él, mi amado hermano, tuvo que ser redireccionado hacia donde Dios lo quería. Y qué difícil es empezar de nuevo, hermano. La verdad, nos cuesta mucho. ¿Cuántas veces has emprendido algo, hermano, y que no resulta y tienes que empezar de nuevo? Tienes que rehacer de nuevo, hermano. Bueno, pues para el Señor eso, hermano, no es un problema. Para nuestro Dios eso no es un problema, hermano. Con Dios, siempre lo he dicho, con Dios no hay atajos, hermano, en la vida. Él quiso llevar al pueblo de Israel a una tierra prometida donde fluía leche y miel, pero por la dureza del corazón del pueblo lo sometió 40 años en un desierto, porque con Dios no hay atajos, hermano. Y Él dice, te metí 40 años en un desierto para probar tu corazón. Y es que en la mañana ponía yo un mapita, hermano, porque tengo ahí un pizarrón blanco, para que se diera cuenta usted dónde se encuentra Nínive. No sé si me pueden ayudar ahí buscando un mapa. En el actual Irak. Ahí me van a ayudar acá las hermanas de multimedia. Y eso es muy importante, ¿sabe por qué? Nos vamos a dar una idea de lo que le estoy diciendo, hermano, porque el problema de Jonás era tremendo del corazón. Jonás tenía que caminar hacia Nínive. Él no tenía para nada que tomar un barco, hermano, pero lo hizo en desobediencia. Y resulta, hermano, que Dios lo devuelve a donde todo empezó, para que tomara el camino hacia Nínive caminando. Aleluya. Y cuando Jonás revisó todo lo que había pasado, dijo, bueno, lo voy a decir en buen mexicano, se revisó y dijo, me fui en dirección contraria, tuve que pagar un boleto que no sirvió para nada y me aventaron al mar. Imagínense a Jonás, hermano, puesto de pie una vez más en las costas donde todo empezó y diciendo, pues ni modo, ahora tengo que ir a donde Dios me mandó. Y yo le decía a los hermanos, ya lo dijo el salmista, pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Bien que sabes de salmo, ¿verdad? Hasta se empezaron a ver, ay, aleluya, es el Salmo 52. Porque el 51 son las mañanitas del rey David, por si no sabía. 151, perdón. Aquí está el mapa. Mire, ahí está Babilonia. ¿Usted ve dónde está Babilonia? Que es la actual Irak. ¿Sí? Bueno, en esa parte, hermano, toda esa parte es Mesopotamia y la parte de arriba, es Asiria. Y ahí está Nínive, mire. Ahí donde apunta, ¿ya vio? Ahí no puede entrar un pez a dejar a Jonás, ¿o sí? ¿Verdad que no? Bueno, resulta que Jonás se encontraba aquí, hermano, en esta parte de acá, en esa costa, en esas costas de ahí donde está como rojito. Vas abajo de Tiro y Sidón, por esa parte de ahí, ¿verdad? Y tomó él un barco que iba hacia España, hacia Tarsis, hacia esta parte de acá del mar Mediterráneo. Y ahí es donde lo encuentra el Señor, en ese mar. Ahí es donde lo traga el pez. ¿Y qué cree? Lo devolvió a donde todo empezó. Porque Jonás no tenía que tomar un barco, lo que tenía que hacer era caminar hacia Nínive. Aleluya. Qué enseñanza tan tremenda, hermano, la vida de Jonás, cuando tú, hermano, tomas tus propias decisiones rebelándote en contra del mandamiento de Dios. Dios te va a devolver al principio, hermano, y vas a hacer lo que Él quiere que hagas. Ahora, si usted lee como le pedí que lo hiciera, usted se va a dar cuenta que Jonás termina yendo a predicar, aún en contra de su voluntad, mi amado hermano, aún con su enojo. Fíjese, después de haber sido tragado por el pez, sigue de berrinchudo. Para que usted vea que los hermanos que ya tienen 10, 15, 20 años en el Señor también son berrinchudos todavía.
Y usted dirá, ¿cómo cree? Pues ese hermano ya tiene como 30 años en el Señor. Sigue de berrinchudo. Por último, hermano, las tempestades nos van a llevar a confesar el nombre del Señor. Y eso, hermano, no necesariamente tiene que ver si nos gusta o no nos gusta. Dios te diseñó con un propósito. Pero claro, estás en el mero auge de Jonás en tu vida, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Dios te diseñó con un propósito, hermano. Dios te formó en el vientre de tu madre y te dio un propósito. Si quieres seguir de Jonás, sigue. No te preocupes, que Dios se encargará de volverte a llevar al punto donde Él quiere. Así que depende de ti, hermano, si es a las duras, a las buenas, o como tú quieras, o medio a las duras. ¿Cómo te gustaría llegar a Nínive a predicar el evangelio del Señor? A las buenas seguro. No le creo, hermano. Qué bueno fuera, ¿verdad? Que llegáramos a las buenas siempre. Cuando yo te digo que el Señor te corrige y te azota, hermano, no es para que digas, ay, qué malo es Dios. No, que puro amor y pura misericordia. Pues eso tiene que ver con su amor y su misericordia. Los azotes correctivos de Dios en tu vida es porque te ama. Aleluya. Dice una anécdota, hermano, y esto me viene a la mente ahorita por el tema de la corrección, que en Estados Unidos, como usted sabe, hay algunos estados donde se aprueba la pena de muerte, pero creo que les permiten tener como una última voluntad. Y dicen que la madre de un joven que había sido sentenciado a la pena de muerte llegó para escuchar las últimas palabras de su hijo. Y cuando entró al lugar, el hijo le dijo, por tu culpa estoy aquí. Y ella dijo, no, hijo, si yo lo único que hice fue amarte. Dijo, pues cuando yo llegaba con cosas de la escuela que no eran mías, nunca me dijiste nada, nunca me corregiste. Cuando comencé a traer cosas de mayor precio, tampoco me dijiste nada, nunca me llamaste la atención. Así que comencé a delinquir de manera más fuerte, hasta que empecé a cometer delitos y homicidios, etcétera, entre otras cosas. Pero ahora voy a morir por tu culpa. Eso es lo que se dice en la anécdota que el joven le dijo a su madre, hermano. Y ella decía, pero yo lo único que hice fue amarte, nunca te quise golpear, nunca te quise regañar. Y es ahí donde vemos, hermano, que el amor, la expresión de amor no siempre son abrazos y besos. A veces la expresión de amor también puede ser un buen barazo a tiempo. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Corrige al niño con vara y apartarás su alma del Seol. Y si usted no tiene una vara, podemos ir y comprar algunas. Van a estar a la venta en la librería de la iglesia. Pero una buena vara, hermano, una buena vara. Dios es tan sabio, hermano, que nos dotó a todos, unos en mayor o menor cantidad, pero nos dotó de dos llamadas pompis, que están aquí, hermano, que aguantan de cuerazos. La espalda, hermano, no le va a romper usted la espalda si le da unos cinturonazos a su hijo. Más fácil que se rompa la escoba. Ya que su hijo no entiende con vara, le sugiero el palo de escoba.
Y así usted le va subiendo, hermano. Depende sea la resistencia. Pues las mamás de antes tenían bastante versatilidad, ¿verdad? Tenían desde cable de plancha, la chancla misma, la chancla voladora. Y mire qué buenos remedios caseros, hermano. Tenían el coco. ¿Te acuerdas del coco? Un cocote cuando saluda. Ay, mi bisabuelita, hermano, yo viví con mi bisabuelita. Ella tenía la bolsa de mandado. ¿Usted se acuerda de esas bolsas de mandado? De nylon. Y ve que tenían estas asas de esa, hermano. Ay, hasta me acuerdo cómo, qué rico sentía. ¿En serio? Mi bisabuelita fue maestra en su pueblo y era de Guerrero. Y a mí, yo tenía 5 años, ya sabía leer y sumar y restar. Usted va a decir, ¡ay, qué presumido! En serio, hermano, se lo digo. Salíamos porque ella sobaba las embarazadas y así, ¿no? Entonces de repente salíamos y me decía, ¿qué dice ahí? Y yo apenas iba volteando a ver el letrero, hermano, cuando ya sentía el cocote, ¡paz! Después me volvió un lector. A la primera, hermano. Se lo digo en serio, delante de Dios, yo no iba los lunes a la escuela en primer año de primaria porque yo ya sabía todo. Y entonces descubrí, hermano, que el misterio ese que dicen que la letra con sangre entra, qué efectiva es. Ya vaya, los métodos de hoy, hermano, dejan mucho que desear, ¿no? ¿Por qué, hermano, todo esto? Y se perdieron esos valores, hermano. Y no era mal visto que tu maestro te regañara en la escuela, incluso te diera un buen jalón de patillas. ¿Cuántos se acuerdan todavía de jalón de patillas? Nah, ya los nuevos ya nada. Uy, tanto les hace algo el maestro, ya lo van a demandar. Antes, el borradorazo, el gizazo. ¿Sí? Ay, los de la nueva generación se espantan. Y todavía llegaba tu papá y le daba la queja al maestro, otra. ¿Verdad? Te daban doble, hermano. Entonces el maestro no le bastaba con que ya te habías zorrajado, todavía le daba la queja al papá, a la mamá. Y te tocaba doble porción como al liceo. Todo esto, ¿por qué, hermano? Porque de alguna manera había ciertos valores que hoy se han perdido. Vea los altos índices de delincuencia, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque los padres hoy ven que su hijo trajo una motocicleta de dudosa procedencia y te decía, ay, mi niño, mira qué bonito se ve en su moto. Le voy a regalar de cumpleaños sus guantes para que se vea más chaca. Algo saben, ¿verdad? Algo han visto aquí en el barrio. Pero luego lo agarran, lo van a meter a la cárcel, ahí está vendiendo hasta las cazuelas de barro que nunca iba a regalar. ¿Por qué, hermano? Pobrecitas madres. Porque hicieron de la vista gorda cuando sus hijos empezaron a probar nuevas sustancias. Y ahora que les roban el tanque y que les roban la licuadora. Pero ¿quién propició todo eso? ¿Por qué, hermano? Por no reconocer nuestra responsabilidad. Y que muchas veces, hermano, las tempestades de nuestra vida son para dirigirnos al Señor, para volver nuestra mirada a Él, para reivindicarnos, hermano, con respecto a lo que Él nos mandó a hacer. Y si tú no lo haces por tu voluntad, hermano, como eres hijo, Dios te va a poner ahí y va a usar sus métodos. Aleluya. Y déjame decirte una cosa, los métodos del Señor son infalibles. Así que Jonás fue puesto por el pez
nuevamente en el punto de partida, hermano, y Jonás tuvo que caminar y tuvo que llegar a Nínive y tuvo que predicar pese a su disgusto y tuvo que confesar el evangelio, bueno, en ese entonces, ¿verdad? El llamado al arrepentimiento al pueblo de Nínive. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando yo leo el libro de Jonás, que ciertamente es un libro que no, para mí, como que la historia quedase inconclusa, hermano, es triste mirar que a veces vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos más a la fuerza que por voluntad propia y por deleite personal. Es decir, que tú hagas lo que Dios te mandó a hacer, pero que eso te cause gozo, hermano. Que camines el camino que el Señor te mandó a caminar, pero con gozo, hermano. Que seas un joven en Cristo, que disfruta, que su juventud la pasa en el Señor. Aleluya, porque no todos tienen esa oportunidad de formar parte de un grupo de jóvenes, de tener campamentos de jóvenes, mi amado hermano. Si no, pregúntales a los adultos que llegaron ya de adultos al Señor, si no les hubiera encantado, hermano, tener sus campamentos de jóvenes, sus instrucción de niños, hermano, en la escuela dominical. Aleluya. Terminarás confesando al Señor. Pero yo espero que este mensaje, hermano, llegue a tu corazón para que entiendas que es mejor hacer lo que Dios nos mandó a hacer, disfrutando de ese precioso llamado. Aleluya. De tener un punto de encuentro en la familia que se llama Jesús. Que cuando tengas problemas con tu pareja, hermano, no le eches la culpa, sea el hombre o el varón o la mujer, sino vayas a los pies de Cristo y los dos se reúnan en el punto de encuentro que es el Señor, y le digan: Señor, yo no sé si Él tiene la culpa o no, pero yo sé que soy responsable de esta situación. Porque el Señor siempre equilibra. El varón, hermano, es cabeza de la mujer. El varón es pastor y sacerdote de su casa, ¿sí es cierto? Pero la mujer sabia y la necia con sus manos la destruye. Así que es un trabajo en equipo. Aleluya. La instrucción de los hijos, hermano, no es solo responsabilidad de la madre, es responsabilidad de ambos. Es más, hermano, la imagen que tiene que tener el niño, sea niño o niña, sea hombre o mujer, es necesariamente también la del padre. Muchos de nosotros probablemente no la tuvimos, pero llegamos al Señor, mi amado hermano, y Él se manifiesta como Padre en nuestra vida, hermano, y nos da esa formación que necesitamos. Y todas las falencias que tuvimos en nuestra infancia, en nuestra juventud, tal vez incluso falta de identidad paterna, hermano, Él la reivindica, Él la restaura en nosotros, siempre y cuando abramos nuestro corazón a Él. La vida de Jonás, hermano, es fácil de criticarla, pero si tú lo usas como un espejo, te darás cuenta que te sirve demasiado para ver lo que también en tu corazón, al igual que en el de él, hermano, hay cosas que trabajar. Muchas cosas que trabajar. Terminarás confesando el nombre del Señor. No pierdas el tiempo, hermano. Jóvenes que están aquí, no pierdan el tiempo. No siempre van a tener 20, 30, hermanos. No siempre van a tener esa facultad, no siempre van a tener esa energía, no siempre van a tener, mi amado hermano, esas fuerzas y esas ganas. Van a empezar a menguar un día. Por eso dice Eclesiastés sabiamente: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, no sea que vengan los días malos en los cuales no tengas contentamiento. Y después de los 30 comienzan los triglicéridos, colesterol, ácido úrico. Ya mejor le paro, ¿no? Porque van a decir: ay, yo tengo todo eso y la nueva que no ha salido. La rodilla tronante, la espalda, que te levantas las mañanas. Oh. Cuando tenías 16, 20 años, ¿qué espalda? Ni qué espalda.
Jugaba 4 partidos a veces en un día, hermano. Hoy si juego 2 me muero. Apenas logro sacar uno con dificultad. Aleluya. Pero ¿dónde están esos jóvenes? ¿Dónde está esa juventud, hermano, que va a sostener la iglesia, que va a empujar? Ahorita volteo, ustedes los jóvenes están. Denles un codazo, hermano, ahí. Aleluya. Mire, para terminar, hermano, esta parte de la historia de Jonás. Vas a terminar, hermano, haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Porque no sé si lamentable, creo que afortunadamente para ti, hermano, estás en la agenda del Señor, en su itinerario. Tu nombre está escrito, mi amado hermano, en el itinerario del Señor. Y entonces dice, a ver, mi hija, sigue perdiendo el tiempo, mi hija. Le voy a mandar una buena tempestad y luego un buen pez que la coma. Y aunque no quiera empezar desde el principio, la voy a mandar al principio. Los recursos de Dios no se agotan, hermano. No se agotan los recursos del Señor. Y sea como sea, terminarás confesando su nombre. Así que esa es una recomendación a título personal. Y lo voy a decir como siempre, en buen mexicano, más te vale flojito y cooperando. Porque el corazón duro, hermano, Dios es especialista en el corazón duro. Golpea como martillo que parte la roca. Así que, si tú quieres ponerte duro, no te preocupes. Dios tiene un martillo que golpea la roca. Yo deseo con todo mi corazón que tú, yo y todos los que estamos aquí, pues hoy nos reconozcamos en la vida de Jonás. Yo personalmente sí le digo que yo estaba en esas, hermano. Yo estaba como Jonás ayer o antier, no me acuerdo. Bueno, más bien sí ayer. Estaba yo como Jonás, bien enojado y justificándome, ¿no? Porque yo encontraba todas las justificaciones del mundo por estar enojado. Y por esto, y por esto, y por esto, y por esto, y por esto. Y decía yo, no, soy un santo. No sé cómo sigo en esta tierra. Pero ¿qué tal viene el Espíritu Santo y te dice, nunca serás suficientemente santo? Así que sigue santificando tu vida. Sigue perdonando. Señor, ya perdoné 70 veces 7, ya me pasé de 70 veces 7, Señor. El Señor te va a decir, bueno, si ya te pasaste de 70 veces 7, pues vuelve a empezar. ¿Sabes, hermano? Yo no sé si Jonás terminó sacando de su corazón ese rencor que tenía hacia los ninivitas. Si usted lo quiere descubrir, vaya y lea el libro de Jonás, es muy cortito. Pero no concluye el libro con algo así. Él termina haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Pero mi pregunta es, ¿habrá sacado de su corazón ese enojo, ese rencor, ¿cómo diría yo? Ese desprecio hacia los ninivitas? Hermano, no lo sé, pero si no fue así, qué triste, ¿no? ¿Sabes que hay mucha gente que muere con rencores y con odios y con cosas así, hermano? Qué triste, ¿no? Pero Dios te da la oportunidad a ti, me da la oportunidad a mí, mi amado hermano, de usar de la tempestad y todo lo que Dios ha provocado para caminar con gozo este camino. Y mientras estemos a este lado del cielo, hermano, déjame decirte que el Señor no agotará sus recursos para que tú confieses su nombre. Dios te bendiga.